Respetar a cada persona no es algo natural. Ya caímos ahí. No sé si los que están aquí presentes y en la transmisión digital, cuando chavos, primaria, secundaria, escucharon algún tipo de bullying, el bullying como antes era dar carrilla y hacer burla y cargarle la mano. Esas eran las expresiones. Ahora, como ya tenemos muchas palabras anglosajonas, ahora ya es bullying, ¿no? Y entonces se escuchaba decir 4 ojos. De verdad, ¿no? O sea, es una de las típicas, ¿no? Y luego alusiones a cuestiones físicas, así muy, que porque alguien es un poco diferente a mí, o si tenías un poco difícil tu dentadura, no saben y no me vayan a revisar la dentadura, ¿no? Pero me acuerdo que yo tenía un colmillo que se me quedó acá arriba, o sea, no bajó bien a tiempo y ya saben, se cierra el espacio y queda como encimado, ¿no? Y entonces, pues es motivo de burla. O la estatura. O si moreno, o caucásico, cobrizo, amarillo, negro, blanco, o sea, trigueño. ¿Cuántos colores? Y puede haber más, ¿no? Algunos dirán, estos están transparentes, pero porque están desnutridos, eso es otra cosa. Pero todas esas cosas son para que alguien las use. Si la estatura, ya dije, si la complexión atlética, la manera de hablar, si hay alguna condición especial. La verdad es que yo me acuerdo que yo procuraba por ese colmillo ni siquiera dejarme ver mucho, o sea, es más, ahorita estoy cayendo de cuenta que yo creo que por eso no hablaba. Eso me venía muy bien, ¿saben por qué? Porque en la Biblia Dios dice que el que calla pasa por sabio, así que todos pensaban que pues yo era sabio, pero con ganas, ¿no? Pero era el colmillo, pensándolo bien, que no me dejaba hablar con naturalidad. Y después, pues ahora la verdad es que no sé ahorita, pero a menos que me acerque la cámara no lo van a hacer, pero casi nunca se me ven los dientes y esa es una bendición, ¿no? Creo que dominé el arte de no dejarlos ver. ¿Saben cuál es el asunto? Respetar a cada persona no es algo natural aquí en nuestro planeta, porque eso es la ley del más fuerte. Dicho de otra manera, no es natural porque el que paga manda, y con ese dicho está dicho todo. El que paga manda, la ley del más fuerte. Hay un libro que yo siempre recuerdo y que está bueno, por cierto, se lo recomiendo. En la prepa abierta, yo estudié en la prepa abierta, me dejaron como la dieta de lectura, uno de tantos libros, que era El Zoo Humano, por Desmond Morris. Hasta el día de hoy me acuerdo. Bueno, también El Principito y Romeo y Julieta, que el otro día les cambié el nombre, ¿verdad? De Shakespeare y todo eso, que los Capuleto y los Montesco. El Zoo Humano, por Desmond Morris. Y habla de la jungla de asfalto. Y en esa jungla de asfalto, la deshumanización, porque somos buenos para no querer meternos en problemas, para ser cruel con los que están, según nosotros, un poco más débiles que nosotros, y nos ensoberbecemos, nos enseñoreamos de las personas, y luego hay veces que cuando estamos en ese lugar nosotros, donde otros están abusando, tienes 2 opciones: sobreponerte y sacar la fuerza que no tienes, o huir y esconderte. ¿Qué tipo de personalidad tienes? ¿De los que huyen o de los que enfrentan aunque les vaya mal? Yo era de los que enfrentaba, aunque me fuera mal, no sé, tengo ese carácter, puedo recordar, mejor no les digo, porque eso no va a ser un secreto, así, dejémoslo ya entonces. Puedo recordar muchas ocasiones en las que le hice frente y no me fue muy mal. Yo creo que todo lo resume en esto de el que paga, manda, de abusos, de atropellos, porque algunos nacieron con circunstancias más favorables que otros, pero finalmente somos seres humanos y como tales, miren, sí somos diferentes, pero hay personas que tienen alguna singularidad que nos hace en ese sentido diferentes, pero todos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero portar bien, considerar, ayudar, eso no es lo normal. Incluso cuando a veces hoy por hoy, que está tan difícil la situación, quieres ayudar a alguien, la gente se espanta, ¿no? No, es que no es normal que quieras ayudar, no es normal que quieras ofrendar, no es normal que quieras complementar. Ahorita me estoy acordando así como flashazo, no lo tengo aquí escrito, que una vez fui a dejar a mis niños, y ya pasó tiempo de eso, al kinder creo, a la primaria. Y comenzó así un chubasco, se dejó venir, iba una señora con sus niñitos, que yo creo, sí, a la guardería que estaba allá a la vuelta, así en la media de la lluvia, y decía yo, ¿le digo o no le digo? Ya había dejado a mis hijos en la escuela. Y bueno, pues le voy a decir, señora, súbase. Se me queda viendo, no sé si en 3 segundos me pudo revisar, si sí o si no, y se subió en la parte de atrás y, ¿va al kinder? Sí, voy al kinder. Es anormal
que alguien te ayude. Y la verdad es que es anormal que también uno lo haga, porque ahora también te arriesgas cuando tú tratas de ayudar a alguien, porque aquí el que paga manda, lo natural es la ley del más fuerte. Aquí las personas no respetamos a las personas, normalmente abusamos. Y miren, para darnos una formalidad en todo esto que estamos diciendo, que es algo que se nos tiene que recordar, que es algo que tenemos que considerar, que tenemos que programarnos de ser personas que corresponden, los que seguimos a Jesús, los que creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador, los que queremos imitar y obedecer su más grande mandamiento, el mandamiento nuevo de amarnos los unos a los otros. Tenemos que enfocarnos en a quién representamos, ¿se acuerdan? No solo lo que representamos, sino a quién representamos. Miren lo que escribió John Locke en su segundo tratado sobre el gobierno civil, que siendo todos los hombres iguales, nos tienen que recordar a los seres humanos eso, son todos obras de un omnipotente e infinitamente sabio hacedor. Todos son propiedad de quien los ha hecho y han sido destinados a durar mientras a él le plazca y no a otro. Y esto habla como de la soberanía, que de hecho es el espíritu con el cual fue hecha la Carta Magna de los Estados Unidos y que consideró la igualdad de los hombres, que fue todo un tema revolucionario en tiempos de esclavitud. Imagínense nada más, en donde algunos blancos pensaron que nacieron para ser señores y algunos que eran negros, y algunos, ¿y por qué no le dice blanquitos a los blancos, no? Pues blancos, y ahí nadie se ofende. Cuando dices negros, ¿y por qué no le dice negritos, verdad? Porque, y creo que hasta ya ni siquiera negrito está válido decir, ¿no? O sea, hágame favor, si alguien es negro o si alguien es moreno, pues qué bueno, porque aguanta más tu piel. No te creas, ¿verdad? Pero ¿qué tiene? Eso eres. Bueno, algunos pensaban que cuando nacía alguien negro estaba destinado para ser esclavo y cuando alguien blanco era el patrón, solo por esa sencilla condición que nadie tiene control de esa circunstancia. Nadie, absolutamente nadie. Ya lo dije, es circunstancial. Por lo tanto, dice allí, en este segundo tratado sobre el gobierno civil, es Dios el que ha puesto en el mundo los gobiernos. ¿Qué tal? A fin de poner, no es la Biblia, a fin de poner coto o un límite a la parcialidad y violencia de los hombres. Y en ese espíritu, por supuesto, es que deberíamos vivir mayormente los que seguimos a Jesús, porque ya no es el segundo tratado sobre el gobierno civil, ni la Carta Magna de los Estados Unidos, de su constitución del país vecino del norte, sino cuando Dios nos habla en su palabra de lo que nosotros somos. Así que más adelante usted puede recordar un poquito de su infancia, si alguien le cargó la mano, si hizo bullying, si usted era de los que daba carrilla a los demás, porque lo natural, lo normal, no es considerar ni respetar a los demás, sino todo lo contrario. Y faltar al respeto a los demás. Pero estamos viendo en esta serie que Dios se hizo uno de nosotros. ¿Cómo se escucha eso? Dios tomó forma de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Juan, el apóstol, el más pequeño de los apóstoles, en su evangelio, el que llamamos así en su libro de Juan, en el capítulo 1, el versículo 14, lo dice así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, o sea que puso su tienda de campaña, estableció su casa, vino a ser su residencia, aquí radicó entre nosotros, literalmente en la persona de Jesús, durante poco más de 33 años y medio, y vimos su gloria. Si leyéramos todo el versículo completo, diría ahí, y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es impactante, majestuoso. Y esa es la manera en la que nosotros de manera trivial, no dije tribal, dije trivial, nos aproximamos a la verdad y la normalizamos, que Dios estuvo entre nosotros. Por eso, para los que dicen que esto es pues muy grande y que es de las cosas locas que nosotros los cristianos creemos, tiene razón, es de las cosas que nosotros creemos y que para algunos por no creerlas pueden ser locas, pero ¿qué tal si tú analizas todo esto objetivamente y al final de la línea, al final de la historia, te encuentras viendo las bases y las razones fundamentales por las que tal vez tú puedas ver a nosotros creyendo cosas locas, pero convenciéndote por nuestro comportamiento? Qué compromiso, Iglesia Conexión Vida,
Porque desde el principio Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Así que a lo mejor a algunos se les hace difícil creer lo que nosotros creemos y como eso del nacimiento virginal de Cristo y Cristo Dios y Dios es también todo hombre y todo Dios al mismo tiempo. Y dices, no, por favor, y eso de la resurrección, a lo mejor todo eso lo pones en tela de duda. Pero ¿qué tal cuando ves a alguno de nosotros, que yo creo que más bien tendríamos que pedir perdón ahorita aquí otra vez, por todo lo que los creyentes hemos hecho de mal testimonio, con malas actitudes, malas palabras, indiferencia, soberbia, engreimiento, que nos hemos parado del lado equivocado de la historia y de la vida espiritual. Estamos parados equivocadamente. Tendríamos que pedir perdón porque un verdadero seguidor de Jesús debe respetar a los que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y al Dios que amamos, que trata a las personas como a mí me trata, pues debería tratar yo a los demás. Así debería ser. Pero la verdad, amigos, iglesia, familia aquí presente, la verdad es que en los más de los casos de 2000 años de historia de la iglesia, yo diría, como vamos a ver más adelante, algunos hasta han usado la palabra de Dios para justificar cómo tratan mal a otros. Ya saben las historias, ¿no? En las iglesias cristianas. Así que la pregunta que se ha estado dejando suspendida en la atmósfera es esta. ¿Por qué razón en este mundo Dios vino como uno de nosotros? ¿Qué tan maravilloso es eso como para decir, Dios habitó entre nosotros y vivió como uno de nosotros? Ninguna prerrogativa. No llegó a la edad de 30 años y comenzó su ministerio público, que lo pudo hacer, sujeto a las leyes ordinarias del crecimiento humano, además de manera milagrosa y perseguido particularmente por toda la gente, porque a Cristo Jesús no crean que le recibimos con los brazos abiertos, más bien estábamos listos para hacer aberraciones en contra de nuestro Creador, o sea, Dios. Así fue la historia y así sigue siendo la historia realmente de la iglesia. Y estando entre nosotros, porque toleró todo lo que nosotros somos capaces de vivir y hacer en nuestra encumbrada forma de vivir. Porque aún los que no se sientan soberbios, cuando tú eres ajeno de Dios, cuando tú te enfrascas en tu vida, cuando piensas en Dios como cuestiones de fin de semana o eventos trágicos como muerte de alguien o la boda alegre de alguien o el bautismo, eventos que convocan a la gente y lo sacan de donde estén para hacer una pausa y regalarle un poquito de su tiempo condicionado a Dios, que así nos movemos. Eso es una manera de hacer a un lado a Dios y no querer realmente tener nada que ver con Él, responsablemente o realmente. Así, ¿por qué razón en este mundo Cristo vino? Vimos la primera semana para comunicar y demostrar cómo es Dios. Pero acuérdense que Jesucristo no dijo tener la explicación de cómo es Dios. Cristo dijo ser la explicación de cómo es Dios, ser la forma viviente de cómo es Dios. Le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices que no sabes el camino? Que muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, Felipe, el que me ha visto a mí, Tomás, o Pedro, o Juan, o Bartolomé, o Judas incluso, que todavía estaba allí, o Judas no el Iscariote, Judas el celote, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es no la mejor forma de decir cómo es Dios, Cristo es la mejor explicación de Dios entre nosotros. Como ya lo vimos eso, vamos a avanzar y pues comenzamos hoy. Después de revisar en los evangelios cómo se muestra o cómo podemos ver al Padre a través de Cristo Jesús, hoy vamos a, después de 2 temas, a elevar la dignidad de cada persona. Fue la forma en la que Cristo, o la razón por la que Cristo vino. ¿Por qué razón en este mundo vino Cristo? Para elevar la dignidad de cada persona. ¿Ya se acuerdan cómo comenzamos? ¿Por qué es necesario elevar la dignidad de cada persona? Porque los apodos, aún los buenos apodos, las maneras de dirigirnos y de pensar y de hablar de otra persona, bueno, les voy a decir una de las que me decían, imagínense, ya tenía 24 años y así hablaban de mí, en la Comisión Estatal de Vivienda. Néstor, si estás ahí conectado, en la Comisión Estatal de Vivienda, es que Néstor me ha dicho que ya no diga eso, pero la Comisión Estatal de Vivienda me decían, oye, el licenciado del bigotito, el delgadito, y luego dicen, el que está bien flaquito. Y luego dicen algunos, ¿y qué pasó? No solo con el bigote, sino con 25 lagartijas, y usted se pone así de poderoso. Bueno, ya les contaré, es chiste local lo que estoy diciendo, ¿no? Pero en aquellos años me decían, se referían a mí como
El del bigotito, el licenciado del bigotito, ese delgadito, por no decir enjuto que estaba ahí, pesaba 55 kilos. Ya se lo imaginaron, ¿verdad? Pues todas esas cosas y esas referencias, esas etiquetas, esas cartas de esa identidad que hemos estado estudiando, son las que como una mano le entregamos a algunos para que jueguen con ellas, y en la pasada algunos los marcamos y les vamos poniendo unos post-it de estos dichos, que a partir de eso quedan muchas personas condicionadas, y por eso hablamos de algo que incluso en los tiempos de Jesús, imagínense la época en la que Cristo vivía, cómo se trataban a las mujeres, cómo se consideraban a los niños, quiénes eran los potentados y los poderosos. Ahora más reciente hablamos de los feudales y de los terratenientes, no, pero aquellos días hablábamos de los grandes señores que eran dueños de personas. Por eso Jesús elevó la dignidad de cada persona, número uno, a través de su enseñanza. Y miren, aquí vamos a caminar rápido y apelar al conocimiento bíblico de los que han escuchado o leído estas historias, pero algunos van a aprender, por ejemplo, que a través de la enseñanza del buen samaritano, una parábola en donde un samaritano, para que algunos tengan el contexto, era alguien odiado, no bien visto por los judíos promedio. Y Cristo lo va a tomar para darle una lección a un sacerdote, a un levita y a un maestro de la ley. Les va a enseñar que este samaritano tan odiado fue el que tuvo la capacidad de ver con amor y con cariño a su prójimo malherido y hecho a un lado del camino, y tal vez a morir. Estuvo a punto, si no lo hubiera recogido, llevado al mesón y dicho al mesonero: ¿cuánto te debo? Cuídamele, y lo que gastes de más, a mi regreso te lo pagaré. Y ahí estaban los fariseos que se levantaban el cuello, y entonces, ¿quién es el que hizo la mejor obra? Para ponerlo en términos de ahora, ¿no? ¿Quién fue el que se portó mejor? Y no quería decir el samaritano, dijo el que usó de misericordia. Ok, ve y haz tú lo mismo. ¿Saben que hay otra porción? Ahorita me estoy acordando que Jesucristo, narra la Biblia, y algunos buscando la voluntad de Dios, cuando Judas se ahorca, se cuelga y muere, y entonces después lees el buen samaritano y ve, haz tú lo mismo, y ahórcate, ¿verdad? No leas la Biblia así, no saques las cosas de su contexto, ¿no? Dios no quiere que... Era chiste para que todos se rían, pero bueno, salió mal el chiste. Nadie se ahorque. Y la teología de lo perdido, la parábola de la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo perdido o pródigo, que es así más conocido, donde Dios está enseñando la valía, el valor de las personas a través de esa comparación, que eso es una parábola, algo espiritual que se ilustra a través de algo terrenal, y que la persona recibe la enseñanza espiritual, como cuando también dio dignidad al mencionar, por lo menos, imagínense, a una mujer se le pierde una moneda, y al decir Cristo y tomarla como ilustración a una mujer, eso era desafiante para aquellos días donde la mujer no valía absolutamente nada. Decir, a una mujer, sí señor, con todos sus espectadores, a una mujer, me escucharon bien decir, a una mujer se le perdió una moneda. Y luego que repasó toda su casa y encuentra la moneda y hace fiesta y llama a sus amigas, otras mujeres, y dice, regocíjense conmigo porque encontré la moneda que traía perdida. ¿Y qué decir de la oveja perdida, que representa a todos? Donde, por cierto, las ovejas de los animales, porque estamos hablando aquí de ovejas, animalitos, son los seres o los animales, las mascotas más necios que hay y más indefensos. Yo no fui, fue Dios, que a nosotros nos compara espiritualmente con ovejas. No sé si seamos dóciles o si seamos indefensos, pero Dios quiere que nos metamos en su rebaño sin porfiar con Él, sin estarle llevando la contra. Y si hablamos del hijo pródigo, que realmente figura el más pequeño, porque el más pequeño rompe el paradigma donde en aquellos días solo el más grande importaba. Ya saben, el hijo primero, y si es hombre mejor, y la herencia, todo a él. Pero el más pequeño, fue el que mostró pues todo ese egoísmo, pero figuró finalmente. Es la manera en la que Dios está dando dignidad a todas las personas. Y del Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, realmente, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos recibirán la tierra. Bienaventurados, en tiempos tan difíciles, ¿alguien puede ser bendecido? ¿Puede ser bendito? Bienaventurado, sumamente feliz.
Cristo está elevando la dignidad de todas las personas, no importa si son esclavos, si son negros, si son del Imperio Romano, si son hebreos o si son algún prosélito o algún residente de aquel día. La ofrenda ahora de la viuda. Qué repaso bíblico, ¿eh? Y qué desafío para los... ¿Y de qué está hablando el pastor? Esto seguramente que lo conoces. Había una viuda que todos estaban echando a las ofrendas de lo que les sobraba. Pero narra Cristo que esta viuda llega y da una dracma. Y entonces les pregunta a sus discípulos, quienes vieron todo ese escenario, de los que incluso levantaban así, me imagino, y dejaban caer para que se vieran todos los billetes como caían, de todo lo que daban, de lo que les sobraba, ¿no? Porque les sobraba, gente rica, o hacía tanto estruendo las monedas cayendo en una caja vacía, como se escucha a veces nuestros diezmos y ofrendas, ¿verdad? Bueno, perdónenme por lo que acabo de decir, retiro lo dicho. Bórrenlo, edítenlo. No estamos en vivo, ¿verdad? No se puede quitar. Ok, y llega la viuda y da aquello que era ínfimo, despreciable, insignificante, intrascendente para todos aquellos. ¿Quién dio más?, pregunta Jesús. Y todos piensan en cualquiera de los potentados ahí presentes, pero nadie en la viuda. Él dice, esta viuda, otra vez, mujer, viuda, que dio todo su sustento y por haber dado todo lo que tenía, dio mucho más que todos los hombres. ¿Saben por qué? Porque Cristo puede ver el corazón. Dios sabe el corazón de nosotros. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios puede ver la relación que nosotros tenemos o no con Él, que sí tenemos o no tenemos con Él. Por eso Jesús elevó la dignidad de cada persona también a través de su interacción individual con ellos. Se relacionó con las personas. Esto va muy bien para los cristianos aquí que están conectados, que ya saben, llegan tarde para no hablar con nadie, se van temprano para no relacionarse con nadie. Hay una reunión de grupo pequeño, yo no me meto al grupo pequeño. ¿Por qué? Porque no quiero convivir con nadie. No quiero que nadie se entere de mis cosas, ni que yo me entere de sus cosas. Yo aquí me quedo mejor porque así, calladito, me veo más bonito, ¿no? Todos esos separatistas chechenos, eso ya quedó en la historia, de esos separatistas cristianos. Ese no es el plan de Dios. Jesús mismo se juntó con la mujer samaritana en el calor del día, a las 12 del día, me imagino, cuando la gente ya había recogido el agua, las mujeres muy temprano, a las 9, a las 8, a las 7 de la mañana, pero aquí hay una mujer proscrita que es la samaritana, porque 5 maridos ha tenido, y el que tiene ahora, o sea, no fueron 5, 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Y entonces Jesús se queda allí, los discípulos van allí a Samaria para conseguir qué comer, y cuando llegan lo encuentran a él, hombre judío, hablando con una mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se pueden ver. Imagínense que les voló la tapa de la cabeza a todos los discípulos, ¿no? ¿Qué está haciendo Jesús? Es tu maestro y tu Señor, y está elevando la dignidad de las personas que a veces por un evento en su vida las marcamos, etiquetamos y extendemos un cheque de lo que valen las personas, cuando Dios no hace nada de esas cosas. Y el centurión, que por cierto, si hablas de centurión, uno soldado sobre 100 romano, y su siervo, que es un criado, un esclavo, y que va a venir delante de Cristo y le va a decir, maestro, quiero que me hagas un favor, y no es para él. Nota una condición ahí diferente, un centurión de aquellos días preocupado por su esclavo. Eso es excepcional. Eso es incomprensible, no es, de por sí ya de entrada, no es normal esto. Y entonces Cristo dice, ¿qué quieres que haga? Sana a mi siervo. Y pues Cristo, elevando la dignidad, contestó la petición de un pagano romano. Imagínense nada más, nada que ver con el pueblo de Israel, ni creyente en Dios, algo piadoso, con expresiones de una vida religiosa que tiene buenas obras, sin duda, altruista, por supuesto que sí, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y así fue. Y elevó la dignidad del pagano y del esclavo Jesús, sanándolo. Y Zaqueo y Mateo, publicanos, recaudadores de impuestos, odiados por los judíos, que a ellos dos, a uno lo llama para ser parte de sus discípulos, y a otro le dice, Zaqueo, baja ya, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y toda la gente, ¿cómo? ¿Va a ir a la casa de Zaqueo? Sí, invita a tus mejores amigos, Zaqueo, que voy a convivir con ustedes. ¿De verdad? Y luego, cuando llegamos con los niños, que de hecho la mayor parte de los niños en aquellos años, la mayor parte de los padres no invertían nada en sus hijos. De hecho, había una práctica en donde el padre, el que se tratara, recibía a la esposa con su recién nacido hijo, y si levantaba al hijo y se quedaba con él, el hijo era bienvenido. Pero si no lo tomaba,
sacaban al niño y lo dejaban afuera de la casa para que muriera cuando la naturaleza hiciera su efecto sobre el niño de una manera natural. Porque no apreciaban la vida, ni respetaban ni a niños ni a mujeres. ¿Y qué tal que en ese contexto Cristo dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos? Está elevando la dignidad del ser humano en todos sus ámbitos, a través de todos sus escenarios, en todas sus interacciones, y a través de su interacción Cristo mostró como también increíblemente sanó a la suegra de Pedro. O sea, ¿quién hace eso? La suegra, imagínense, aquí los varones sí están conmigo, ¿verdad? No, es nada más. Sí, es la suegra. Está con fiebre y después la sana Cristo y ya le servía. Está en la Biblia, está registrado igual. Físicamente tocaba a los enfermos. Y algunos dirán, pues, ¿qué tiene el médico? Llega y ausculta allí, te revisa y... No, aquellos días tocar a un enfermo o estar en la cercanía de un enfermo te dejaba impuro ceremonialmente. Te contaminaba ceremonialmente, según la sacrosanta práctica de la religiosidad exacerbada de los judíos, que habían interpretado erróneamente, equivocadamente, todas las enseñanzas de Dios, como hoy algunas iglesias hacemos, que creemos que tenemos la palabra de Dios para acabar a las personas. Es exactamente lo mismo que la religión, nada más que ellos lo hacían con tradiciones y con mandamientos y con fiestas y con festivales, y el que cumplía todas sus normas, aparte de las de Dios, las humanas, porque de hecho algunos tenían normas más elevadas que Dios mismo, imagínense nada más, ¿no? Algunos decían, no, Dios, tus normas están muy relajadas, porque a la gente le vamos a pedir más estrictamente lo que debe hacer. Y en ese orden de ideas, Cristo viene a desafiar todo eso y toca a los leprosos. Unta con sus dedos los ojos de los ciegos, toca los labios de los que no pueden hablar. Y así, cada persona que él tocaba le dejaba ceremonialmente, según la usanza de aquellos días, impuro para poder adorar a Dios. Pero él está elevando la dignidad también de los enfermos y mentalmente enfermos, cuando la gente estaba, dicen hoy, esquizofrénica o atormentada, y el que estaba convicto para ir más rápido y llegar al final de nuestro mensaje, y algunos dicen, ¿quién estaba convicto? Esa palabra, ¿no? Convicto, ¿y eso qué es? Convictor, no, eso es otra cosa. Convicto, o sea, recluido o sentenciado a muerte, ¿ya? Ya viene Semana Santa, 5 de abril, ojalá y vengas aquí para celebrar con nosotros la Pascua en Conexión Vida. Aquí de antemano te digo que vamos a estar celebrando a partir del próximo domingo, que cierra la serie Identidad Definida, vienen los malos de la Pascua. Y así vamos a llegar hasta el domingo 5 de abril, ojalá y te aparezcas por acá. Pero que es uno de los que están allí en la cruz, estoy hablando de Barrabás, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces la respuesta que, la verdad, esto no es nada más para decir una palabra así, deja atónitos y estupefactos a todos ahí en su derredor. ¿Qué? Está muriendo como ladrón y le está diciendo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero lo más increíble es la respuesta de Jesús, que le dice, esta noche estarás conmigo en el paraíso. A donde yo voy, tú vienes conmigo, porque depositaste tu fe en mí. Y ese es Jesús. Así que si alguien quiere estar donde está Jesús, ponga su fe en Jesús. No la pongas en tu religión. O sea, qué bueno que tengas tu religión. Qué bueno, amén por eso. Qué bueno que tengas buenas obras. No, pero ahí no va tu fe. Qué bueno que seas una persona que estudie. Qué bueno. No pongas tu fe en ningún religioso si me consideras religioso. Pon tu fe en Jesús, si quieres estar donde está Jesús. Así que tenemos también a uno llamado Simón el fariseo, que dentro de todos estos personajes a los que Cristo está por la convivencia elevando su moral y su dignidad, lo invita y él asiste a esta invitación, aunque el corazón, por lo que vamos a ver de la historia de Simón, no era honesto con Jesús. Llegan todo tipo de personas allí al convite, y cuando están ya ahí en el convite, una mujer de una parte de una esquina de atrás, como estaban en sus triclinios comiendo, tomando así, recargados en un lado, todos los convidados, y había gente que era parte del lujo de aquellos días, había gente allí no invitada, que solamente entraba para ver cómo comían, y cuántas veces comían, y qué era lo que se comían. Bueno, qué tremendo aquellos días, ¿no? Y ahí entra una mujer
que rompe un alabastro de perfume y con sus cabellos enjugaba los pies de Jesús. Y entonces Simón el fariseo dice esto en Lucas 7:39. Cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, pensó: si este fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Porque todos sabían la reputación de esta pecadora. Ahora, algunos conectan a esta con María Magdalena, la que tenía 7 demonios, y otras mujeres que incluso se dedicaban a la prostitución y hacen así una combinación de cosas. Dejemos todo eso para otro tema, pero hablemos de, ¿conocían su reputación? Era pecadora. Pero el caso es que no lo está diciendo, lo está cavilando, lo está pensando el Simón el fariseo. Pero Cristo, que conoce todos los corazones, sabe lo que está pensando, no solo Simón el fariseo, sino tú y yo en este instante. Él sabe nuestras luchas. Eso, la verdad que yo siento confort cuando lo digo, porque Él sabe por lo que hemos pasado. Él sabe lo que nos ha costado. Él sabe lo que nos han atacado. Él sabe lo que estás limitado. Él sabe lo que tú intentas hacer y a veces no te dejan. Él sabe dónde quisieras estar. Él sabe lo que quisieras hacer para su reino y para su obra. Él sabe. Y si lo estás haciendo, Él sabe. Y eso está bien, así que no nos frustremos, porque yo me encuentro entre uno de los que estoy intentando hacer algo importante para nuestro Dios. Entonces Jesús le dijo a Simón, después de lo que él supo que estaba pensando: Simón, tengo algo que decirte. Y luego vienen ahí unas frases que cuando llegué a tu casa no me diste beso, y esta no ha cesado de besar mis pies. Cuando llegué a tu casa no me diste aceite para poder ungir mi cabeza, y esta me ha ungido con su perfume. Cuando llegué a tu casa no me diste nada para lavarme, y ella con sus cabellos ha enjugado mis pies. Y entonces es como si le dijera: aquí hay una lección que podrías aprender, más de una o dos cosas de esta mujer pecadora, que sí da beso, que sí lava y que sí ayuda y que sí quiere, y otras más, que nos dan lecciones a algunos que pudiéramos tener mantos y orlas blancas y decir qué buenos somos, pero la verdad es que nuestro corazón está lejos de estar bien delante de nuestro Dios. La gran inmensa mayoría de las personas no caminamos bien delante de Dios. Así que Jesús elevó la dignidad de cada persona, pero ahora a través de su muerte. Ya no solo la enseñanza, la relación y las cosas prácticas que hizo para cada quien en particular, sino que ahora cuando hablamos de Jesús muriendo por todos los seres humanos, y cuando digo todos, los que dije hace rato, trigueños, cobrizos, caucásicos, negros, amarillos, el color que sea, pelirrojo, por todos, altos, chiquitos, grandes, montones, todos los de la historia de la humanidad. Y esto es maravilloso porque ahí estás tú. Ahí estoy yo. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos 5:7. Difícilmente habría quien muera por un justo. O sea, ¿quién se atreve a poner su vida para que alguien justo no muera? La gran mayoría no la haríamos. Aunque tal vez haya quien se atreva, y eso es muy hipotético, a morir por una persona buena. Pero ahora, cuando vemos hacia Dios, y esto que es hipotético, donde en este planeta los más poderosos, los más fuertes, la ley del que manda paga, impera, que nadie respeta. Fíjense lo que dice Dios en relación a nosotros en Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No estamos hablando de justos, estamos hablando de pecadores, y estamos hablando de la vida del justo, la de Jesús, la de Dios, por nosotros. Así que esto quiere decir que Jesús vio como personas a las personas, no los vio como de estratos sociales, no los vio como de gente educada o gente ignorante, no los vio como gente pobre o gente rica, no los vio como gente bonita o gente fea. Ya saben que nuestros estereotipos de nuestros dioses: está bien bonito, ¿por qué? Porque es güero. Ya, por eso es bonito. O sea, perdón por los güeros, pero discúlpenme, perdónenme, dijo, discúlpenme, pero perdón. Es moreno, es lo máximo. ¿Y qué? ¿Por qué es moreno? Ya. Todos iguales delante de Dios en la dignidad de haber sido hechos a imagen y semejanza de Él, donde Cristo se dio el lujo de recibir a todos y darles la cátedra del mensaje real de Dios y del Evangelio, que Cristo vino a buscar a todas las personas, no a unas cuantas, no a un puñado, no a un grupo selecto, a todos. Aquí hay bastante como para que nosotros aprendamos la lección, porque nosotros los seres humanos somos tan selectivos, ya saben, la ley del bullying, o del más fuerte, o del que manda paga, o si
tuviste la dicha de encontrarte que naciste en un hogar con ciertos lujos y posiciones que por generaciones tus antepasados lograron y que tú nada más llegaste allí y ya. Eso fue todo lo que hiciste, nacer ahí. Bueno, no hiciste nada porque ¿qué tienes que hacer para nacer? Nada. Y ver a los demás en desfavor, en comparación con nosotros, como si les tuviéramos que perdonar la vida. No sé si estoy describiendo una realidad tuya, pero yo creo que aquí hay mucho de qué arrepentirse muchos de nosotros, de la manera en que tratamos a las personas, incluso de la manera en que nos dejamos influir para tratar mal a otras personas. Así que cuando la gente usaba la palabra de Dios, créanme que para esto, para herir a las personas hechas a imagen de Dios, hoy la gente sigue intentando hacerlo. Jesús se apresuró a recordarles que estaban en el lado equivocado de la vida, en el lado equivocado de la visión de Dios, porque Dios, que ve todos los corazones, por eso algo que no toleraba es que la gente que pretendía estar bien, se presentara como bien delante de la gente, porque Dios conoce el corazón. No estamos bien, nadie, por más educados, más ricos o más cuidados que esté nuestra tez, no estamos bien delante de Dios, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conoce? Dios, que escudriña la mente y prueba el corazón para dar a cada uno según sus obras. Por eso, todas las personas son alguien para Dios. Porque aquí no está la ley del más fuerte, aquí está la ley del fuerte, del omnipotente, buscando a los débiles, necesitados, a nosotros, simples seres humanos, mortales, limitados. Todas las personas son alguien para Él, alguien a quien Dios ama. Pero no solamente alguien a quien Dios ama, alguien por quien Dios murió, Jesús en la cruz del Calvario. Ojalá y que lo recordaras y lo pensaras en este tema de ahora, ¿por qué Dios vino a este mundo, en esta tierra? ¿Cuál es la razón? Para elevar la dignidad de los hombres. Y déjame decirte, de tener una eternidad sin Dios a tener una eternidad con Dios. Para eso vino Jesús. Para decirte, en vez de condenarte y quedarte separado de Dios por la eternidad, a ir al cielo y a la eternidad, elevando tu dignidad, de ser pecador a ser pecador perdonado, de ser ciego a ser iluminado, de ser un convicto a ser justificado, de ser un rebelde a ser reconciliado, de ser una criatura a ser creación de Dios. Para eso vino Jesús, para que Él pudiera nacer en tu corazón y te hiciera así nacer a ti igual, de nuevo, un nuevo nacimiento. Todas las personas son alguien a quien Dios ama. Y aquí nos podríamos quedar 20 minutos para, en un mensaje que queda ahí pendiente, hablar de todas esas acepciones de personas, esas comparaciones, ese mal ejemplo que como iglesia cristiana, la que sea evangélica, hemos dado, donde hemos usado nuestro lugar en Dios y nuestro conocimiento de Dios para restregarle a la gente y aplastar a la gente, equivocando el camino de cómo Dios ama a las personas y a todas y cada una de ellas las llama a su presencia, porque Dios quiere elevar tu dignidad. Y la iglesia deberíamos aprender a elevar la dignidad de las personas y no aplastar a las personas. ¿Cuál es la tarea para esta semana? Otra vez, lee cualquiera de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Y luego ahora hazle esta pregunta. Las semanas pasadas era ¿cómo ves o qué parte aprendes de Jesús, de Dios en Jesús? Pero ahora es ¿dónde encuentro a Jesús elevando la dignidad de cada persona? ¿Cómo veo que elevó a cada persona a Jesús y su dignidad? Porque en Cristo Jesús, ¿por qué razón vino en este mundo Cristo? Para que no haya clases, porque delante de Dios no hay clases de personas, estatus, o no hay una forma diferente de ver. Todos somos iguales delante de Dios. ¿Qué tal si hoy terminamos orando? ¿Qué tal si hoy le pedimos a Dios en nuestro corazón, si me permites yo aquí en voz alta y tú allá en tu casa o aquí presentes los que estamos en tu corazón, que nos dé la fuerza de aprender y de ver estas cosas con la claridad con la que Él las ve? Padre Santo, en el nombre de Cristo, queremos rogarte que nos ayudes a ver a las personas como tú las ves, que alcancemos a comprender el amor con que nos has amado y a ser partícipe de ese amor a los demás. Permítenos ser tus seguidores, tus discípulos, creyentes en ti que tú quieres que seamos. Permite que la iglesia que verdaderamente es iglesia, sea iglesia, Dios,
Y permítenos ver si en los 5 años próximos o 10, si los vivimos acá y estamos todavía en esta tierra, cuál sería el impacto y el cambio de tener una iglesia que trata a las personas como tú las tratas, Dios. ¿Cuál sería la fe que algunos tendrían al poder reconocer que hay un amor excepcional y milagroso en nosotros que solo puede venir de ti? Y así, Padre, poder en algún momento ellos igual experimentar tu amor, tu cariño, tu perdón. Rogamos tu gracia, rogamos tu verdad en nosotros y ver las cosas como tú las ves. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.